Bueno, ¿cuántos quieren recibir palabra de parte de Dios? Bueno, vamos a abrir la Biblia. Vámonos a la palabra, vámonos a trabajar, dijo el otro. En el libro de San Mateo, y estén muy atentos hoy a esta palabra, capítulo 7, verso 13. Esto lo dice Jesús. Jesús le dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha, ¿hay alguna persona que se llame estrecha? Estrecha es la puerta y angosto el camino a la vida, y pocos son los que la hallan. Tremendo cuando dice pocos son los que la hallan. Ancho es el camino de la perdición, angosto es el camino de la salvación. Y bueno, ¿alguna vez no le ha tocado a usted entrar por la puerta angosta o por la puerta ancha? En el mundo hay una cultura, y más aquí en los Estados Unidos, que se llama la cultura del facilismo o del menor esfuerzo. Y a usted aquí todo se lo pone mucho más fácil. Entonces aquí todo es con herramientas, con tecnología. Y uno se puede llegar a acostumbrar a que todo se lo pongan masticadito. Como decíamos vulgarmente en Colombia, ¿no? De papayita. Todo como los chulos, como le gusta a los chulos. Pichito. Todo fácil, todo pichito. Eso es pichito, le decían a uno en la primaria, ¿no? Fácil. Pero las cosas en Cristo son totalmente diferentes. Las cosas en Cristo son de otra manera. Todo el que quiera ser amigo del mundo, Jesús les decía, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, nosotros no somos quien para juzgar a los hermanos. Pero yo tengo entonces que ser el ejemplo de no estar dentro del mundo, sumergido en las cosas del mundo, sino haciendo lo que a veces nos parece acá más difícil. Y esa es una metáfora que uno... La cabeza, no, pero es que mis sentidos dicen que por aquí es más fácil. Pero Jesús decía, no, por ahí no es. Y hay 3 acciones que yo quiero compartir en esta noche que ciertamente nos pueden llevar hacia el camino de la salvación. Que nos pueden introducir por el camino o por la puerta estrecha, pero que vamos a tener los mejores resultados. Los mejores resultados no siempre son los más fáciles. Hay un disco que dice, Alex Campo dice, camino fácil lleva maldad. ¿Sí lo han escuchado? El de la fruta prohibida. Bueno, algún día lo escucharán entonces. Pero dice, camino fácil lleva maldad. Todo lo que usted ve así que, y en cambio, cuando usted quiere algo, siempre va a haber una oposición del enemigo. O es más, el enemigo puede colocar una bendición falsa antes que le llegue la verdadera de parte de Dios. Por eso es que muchos a veces buscan una ayuda idónea y terminan con una ayuda errónea. Se parece, pero no es la misma. No todo lo que brilla es oro. Entonces, 3 aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para poder entrar por la puerta estrecha. Número 1, aprender a crucificar nuestra carne. Aprender a crucificar nuestra carne. ¿A usted no lo ha traicionado la carne? Dios, no, pastor, la leche sí. Ya la pongo a hervir, medio me volteo y ¡ah! Pero la carne, nuestra carne, nos traiciona más que la leche. Y la carne vive de las emociones, de las pasiones, de lo que los ojos ven, de lo que mi pensamiento piensa, de lo que mis oídos escuchan. O sea, los sentidos. Por eso el apóstol Pablo enseñaba
Gálatas capítulo 2, verso 20, capítulo 2, verso 20, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Cuídate de ti mismo. O sea que el enemigo más grande de uno no es el diablo, es uno mismo. Es uno mismo. Entonces, el apóstol Pablo decía que cuando los hombres están siendo adoctrinados por algunos falsos maestros conforme a sus concupiscencias, y me di a la tarea de averiguar qué era la concupiscencia, ¿no? Y la concupiscencia es la trayectoria de la práctica de algún pecado. Entonces queda viciado el cuerpo. Entonces, por ejemplo, a uno le gusta mentir o le gustaba mentir y lo practicaba con tal de quedar bien, uno mentía. Y entonces, cuando llega a Cristo, hay una concupiscencia, hay una marca ya en la carne del hombre. Y entonces, en la mente él acepta a Cristo. No, yo voy a cambiar, me arrepiento. Señor, lávame con tu sangre, renuncio a ese mundo inmundo. Pero se le viene una circunstancia y la concupiscencia lo hace que usted vuelva a decir mentiras. Su conciencia quiere cambiar, pero su carne lo traiciona. Y es cuando todos caemos. Aquí no hay ninguno que pueda decir que yo sí, no, pastor, yo ya pasé por eso. No. Aquí todos caemos en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Crucificar la carne. ¿Cómo la voy a crucificar? Entonces me subo y me clavo 2 tornillos. No. Si usted ve que el pecado y la tentación lo están llevando, usted tiene que declarar ayuno. El ayuno mata la carne, pero fortalece el espíritu. Es una gran manera de crucificar la carne. ¿Y quién no se siente tentado? Ahora, yo no voy a preguntarles cuál es su pecado. Porque es que a veces creemos que solamente el pecado de la inmoralidad sexual es pecado. Que solamente que la masturbación, la fornicación, el incesto o el homosexualismo, creemos que eso es solo pecado. No. Hay otros pecados que para Dios son iguales de grandes. La mentira, la cobardía, Apocalipsis 21:8. La murmuración. ¿Por qué fue que Dios se enojó inclusive contra los mismos hermanos de Moisés? Porque los hermanos de Moisés murmuraron contra Moisés. O sea que es un pecado castigable, igual que la fornicación. Y si usted analiza, un día yo creo que les di una predicación sobre los pecados de Sodoma y Gomorra. Y uno de los pecados de Sodoma y Gomorra era el ocio, la abundancia de pan y la soberbia. Abundancia de pan y soberbia. Soberbia es cuando nadie te puede llamar la atención. Y que tú crees que no, es que es así como yo digo. Y alguien te está hablando y ¡no! Entonces Dios dice, con ese no hablemos, porque la Biblia dice, corrige al sabio y se hará más sabio. Mientras que cuando se corrige al necio, tú vas a ser quebrantado. Entonces uno tratar de... Si usted ve que una persona no tiene la capacidad de permitir que tú le llames la atención, ni siquiera lo pienses. Porque te vas a meter en un problema. Entonces uno tiene que más bien guardar las distancias. Llevar mi pecado a la cruz. Cada mañana. Ahora... Hay gente, ustedes no, gracias a Dios, esclavas de algún pecado, que le han pedido perdón a Dios por el pecado, pero a los 15 días vuelven e incurren en lo mismo, caen en el mismo pecado. Y ellos saben que no se debe jugar con la sangre del Cordero de Dios y se levantan y bueno, Señor, ahora sí, esta vez sí es la última vez, esta vez sí es la última vez. Y hasta entran en ayuno, pero con un buen deseo, con una muy buena motivación de abandonar ese pecado.
pero la carne los traiciona y vuelven y caen. Entonces lo que hacen es subyugar momentáneamente la carne, subyugarla, pero no erradicar el pecado de su corazón. Entonces uno no puede seguir adelante. Ahí terminará dándole vueltas al mismo desierto, 40 años en el desierto. Y ahí es cuando hay gente que llegan a la iglesia y van a llegar, porque van a llegar miles de almas en el nombre de Jesús, lo profetizo. Y van a llegar miles de almas, y entonces son gente que de pronto tienen como la capacidad de crucificar la carne. Y entonces ellos van a empezar como a crecer y a crecer y a crecer espiritual, ministerial, económicamente, familiarmente. Y entonces otros que les ha costado sacrificar la carne, van a empezar a quedar rezagados. Entonces empiezan a murmurar. No se van de la iglesia. Yo sé por qué se lo digo, por todo lo que hemos vivido. No se van de la iglesia, se quedan ahí. Pero empiezan a mirar al uno y al otro. Es que el pastor a mí me carga bronca. Mire, ese hace apenas un año que llegó y mire, a ese sí ya lo puso a ministrar. Y a mí, yo que tengo aquí 30 años con él. Pero la culpa no es del pastor. La culpa es de cada uno de nosotros. Si no aprendes a crucificar la carne para poder entrar por la puerta estrecha, difícilmente Dios te puede llevar al lugar donde tú quieres estar. ¿Me hago entender? Entonces, para entrar por la puerta estrecha y tener éxito, primero tengo que crucificar mi carne. ¿Cuáles pecados son los que usted lo acecha? ¿Cuál es su debilidad? Y que usted ya se está dando cuenta, ¿no? Uno se da cuenta. Y el Espíritu, en la medida que viene un predicador, que alguien nos habla, el Espíritu nos abre el entendimiento y yo, sí, tengo que cambiar. Pues entonces vas a pedirle al Espíritu Santo, ser sincero con Él y decirle, Señor, ayúdame, porque solo no soy capaz. Tengan claro esto, uno no es capaz de santificarse por sus propios medios. Uno no es capaz. Sin la ayuda del Espíritu Santo usted no puede. No les echo carreta. Tiene que estar usted metido con Dios, pidiéndole, Señor, y entrando en ayuno. Sacrifico mi carne y la pongo por servidumbre, decía el apóstol Pablo. Pero yo tengo que salir de ese pecado en el nombre de Cristo Jesús, porque yo quiero servirle a Dios toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso al Rey. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crucificar mi carne. Lo segundo que yo tengo que hacer es no permitir la división. Escríbalo, que ahorita yo se lo explico. No permitir la división. Ahora, ¿cuántos han tenido más de un hijo aquí? Bueno, los que tenemos más, yo tuve 5 muchachitos que saltaban para aquí, que saltaban para allá. Cuando uno tiene más de un hijo y usted ve que entre ellos se agarran, ¿qué le dan ganas de hacer? Agarrarlo a toditos juntos. A darles a ambos. A darles, ¿sí o no? Imagínese lo que siente Dios. Imagínese lo que siente Dios cuando nos ve entre nosotros agarrados. ¿Se da cuenta? Y a veces caemos en esas cosas. Entre nosotros mismos, entonces vivimos peleados, creemos que yo sí tengo la razón, que yo soy el super santo, que mi hermana es la que está mal, que mi hermano, y empezamos a criticarnos y a murmurarnos entre nosotros mismos, y el diablo hace fiestas, él hace. Jesús, ¿qué les decía? Jesús dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos. ¿Sí que? Si se aman los unos a los otros. Entonces uno piensa, ¿yo qué voy a amar a esa? Y ahí es donde está el amor de Dios. Cuando usted es capaz de, por encima de sus sentimientos, por encima de sus emociones, decidir, Señor, yo voy a llevar a la cruz
todo pecado de odio, de resentimiento, de, no sé, de haber guardado todos los pensamientos negativos contra mi hermano, contra mi hermana. A mí una vez alguien me hizo porque pues claro, todos pasamos por eso. Y la iglesia estaba creciendo. Y por eso yo que días o en alguna oportunidad les dije, jamás peleen por un discípulo. Jamás, ni se les ocurra pelear por un discípulo, porque el único que gana es el diablo. Y pues claro, uno nuevito, yo no sabía mucho de eso. Y entonces había un hermano que me quitaba a los discípulos y yo estaba que... Pues claro, yo casi me bajo de la cruz y lo crucifico es a él. Y entonces el pastor como que fue el que me llamó y me dijo, ¿se imagina que a usted le llegue a tocar la eternidad entera al lado de él? Así es que vaya perdonándolo desde aquí, porque Dios es experto en ponernos a nosotros la enseñanza para que aprenda a perdonar de alguna manera. Yo imaginarme de estar la eternidad entera junto a él, mejor lo perdoné y lo amé. Y lo bendije en el nombre de Jesús. Nosotros no tenemos por qué ni cuestionarnos, ni murmurarnos, ni criticarnos. Si alguno ve el error de otro, sáquese más bien la viga que tiene en el ojo suyo. Y luego ahí sí le saca la paja al hermano. Pero no nos critiquemos, no murmuremos, no permitamos la división. El diablo es el que divide. Ahora, división son dos visiones. División. Dos visiones. Lo que tenemos que hacer es volvernos como los apóstoles. Y si usted escucha lo que Jesús les dijo cuando estaban en el aposento alto y dice, estaban orando unánimes juntos. Y no es redundancia, porque significaba en un mismo espíritu y todos en un mismo sentir. Unánimes juntos. ¿Por qué los hogares se dividen? Porque el esposo dice algo y ella, no me parece. O viceversa, no me parece. Y con ese no me parece, ya se forma un argumento legal. ¿Por qué el apóstol Pablo decía, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios? Hacen fortalezas mentales. Todo está aquí en la mente. Yo conocí a una mujer que era una tremenda sierva de Dios, pero esa era una mujer que tal vez tenía raíces de amargura por causa de cosas de su pasado. Y tal vez no aprendió a perdonar. Y entonces, aunque sabía mucha Biblia y tenía mucho conocimiento, ella no podía pararse a predicar porque los miraba a todos como los pecadores. ¿Y quién no es pecador? Entonces ya los miraba. No, es que yo no. Y claro, el diablo puede llegar a sacarlo a uno porque lo puede llegar a hacer creer que es que esta iglesia, el pastor sí es una alcahueta. ¿Cómo tolera eso? ¿Cómo permite? No, yo no soy Dios. Un hombre se le acercó a Jesús y le dijo, maestro, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Me la está robando. Y el Señor, ¿qué le dijo? Dijo, ¿quién me ha puesto como juez entre ustedes? Pero yo no voy a hacer eso. Impresionante. Si Jesús, que tenía toda la autoridad y no se levantó como juez, pues ¿quiénes somos nosotros para levantarnos entre nosotros mismos como juez? Una de las frases famosas creo que era Napoleón Bonaparte, era que él decía, Vini, vidi, vinci. Vini, vidi, vinci. Vine, dividí y vencí. Y le ha dado resultado todavía por los siglos de los siglos al diablo. Donde él sea capaz de dividir una iglesia, coronó. Ahora, ustedes van a ver cómo Dios empieza a levantar esta iglesia. Y lo bueno es que Dios va a empezar a derramar los dones del Espíritu Santo. Amén.
porque eso no es mío, eso, Dios es el que empieza, y a ti te doy don de profecía, a ti don de lenguas, a ti don de sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Dios empieza a repartir dones. Y el diablo empieza a repartir envidias, odios, para que él se crea que él sí es el único y los demás no. Y cuando uno cae en ese cuento, él entonces empieza a murmurar y a rajar y se saca una iglesia y la divide. Y a veces más por lucro cesante, por lucro que ni por espíritu para ministrarle a la gente. ¿Sabe usted cuántos libros yo me he leído de grandes avivamientos de aquí de Estados Unidos, de grandes siervos de Dios? ¿Y cómo fue su caída? Por eso. Porque empezaron a levantarse los ministerios que Dios sí tiene que levantar en una iglesia, y muchos siervos se creyeron que eran los súper ungidos y sacaban y dividían la iglesia, y el avivamiento que Dios quería hacer se lo tiraban por la envidia, por la división. En esto conocerán que somos sus discípulos, que somos capaces de amarnos, de soportarnos y de perdonarnos los unos a los otros. Yo la perdono, usted me perdona, ¿vale? Nos perdonamos mutuamente. Amén. Amén. Y lo tercero, primero, ¿cuál era? Crucifique la carne. Segundo, no permitan la división. Y tercero, pase tiempos de calidad con Dios y con los suyos. Con Dios y con los suyos. La cruz tiene dos travesaños. Uno que es el vertical y otro que es el horizontal. El vertical representa mi comunión con Dios, pero el horizontal representa mi comunión con los demás. Entonces, por favor, lea Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Y dice: si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Entonces note cómo a veces queremos solo tener una buena comunión con Dios, que es el travesaño vertical. Pero cuando no tengo comunión con los demás, se extravía. Hay una ley que está en el Evangelio, en la primera carta del apóstol Juan, donde les declara: en esto conocerán que somos hijos de Dios. El que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Dónde está? Búscamela, por favor. Está en segunda. El que aborrece a su hermano es un homicida. Entonces a veces yo creo o pretendo amar a Dios, pero Primera de Juan 3:15, pero cuando yo aborrezco a mi hermano, pues dice, ¿y Juan qué? 13:35. No, qué montonero de discípulos con sabiduría. Tremendo, ¿no? Entonces note lo que Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice. Dice: si andamos en luz, es decir, si yo tengo comunión con Dios y tenemos comunión unos con otros, la sangre del Cordero cobra poder sobre mí y me limpia de todo pecado. Amén. Ahora, debo tener comunión con Dios. Y el Espíritu Santo es el que me pone amor por los demás. Usted no siente compasión porque usted solamente piensa en uno mismo. Uno solo piensa en uno. Arréglese en los demás como puedan. Yo miro a ver cómo me las arreglo para mí. Pero así no es. Entonces ahí es cuando Dios tiene que actuar.
yo debo tener comunión íntima con Dios, pasar tiempos con Dios. ¿Cómo está su comunión con su familia? Con la familia de uno. Entonces usted podrá notar que hay gente que no se habla con la mamá. Imagine con la mamá. Y pasan años y que no, yo con esa señora o con ese señor, impresionante. ¿Y usted cree que eso vendrá de parte de Dios? No. Para nada. Usted tiene que ir a buscarlos. Dice la Biblia, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, pues déjela ofrendar. Ahí tranquilo, déjela ahí. Vaya, más bien intente arreglarse con su familia, con su hermano, con su marido, con su hijo, con el vecino, con la vecina. Con mi vecinita sí no tengo problema, gracias a Dios. Pero intentar arreglar las cuentas, que no tengamos cuentas largas, para que el corazón nunca se endurezca. ¿Cómo estás con su marido? ¿Cómo está usted con su mujer? ¿Cómo está usted con su mujer? ¿Cómo está usted con su marido? ¿Cómo está con la suegra? Con la suegra. Ay, no, con los hijos. Con los hijos. Con los hijos uno también lucha. Uno lucha. Y hay hijos que le toca a uno con la vara de la corrección, pero ojalá que uno lo pueda hacer sin rabia. Pero hay que hacerlo. Entonces, 3 cosas. Y no es fácil, lo que estoy hablando no es sencillo, pero es entrar por la puerta estrecha, por donde no todo el mundo entra. Es entrar por donde es debido. Yo necesito la puerta estrecha porque ancho es el camino de la perdición. Entonces, primero voy a crucificar mi carne. ¿Cuáles son mis tentaciones? Ahora, no espere que el pastor se las diga. Uno sabe cuáles son las luchas de uno, en qué estoy cayendo. ¿Tendré orgullo en mi corazón? ¿Cuántos orgullosos aquí conmigo? Levánteme la mano. ¿Cuántos son orgullosos? Dijo alguien, el que no levantó la mano es el más orgulloso de todos. Porque se cree que no. Ahí está. Ahí sí levantaron la mano. Dice que mírenme a mí que soy tan humilde como Jesús. Uy, Dios mío. Pero una de los termómetros es ese. No hay más ciego que aquel que no quiera ver su propio pecado. Y uno sí es orgulloso. Todos tenemos algo de orgulloso. ¿Qué tenemos que hacer? Crucificar la carne. Señor, ayúdame a ser manso y humilde de corazón. Amén. Ayúdame. Entonces, mirar a ver cuál es mi debilidad. Por dónde el enemigo siempre me ataca. ¿Cuál es el punto débil? Porque, ¿cuál es mi punto de Aquiles? ¿Cuál es mi área débil? ¿O cuántas son mis áreas débiles? Y voy a pedirle al Espíritu Santo de Dios que me ayude a fortalecerlas. Crucificar mi carne. Meterle ayuno al asunto. Porque yo tengo que ser como la luz de la aurora. Yo tengo que ir de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Lo segundo, no permitir la división. No permitir como 2 pensamientos siempre en el corazón del hombre. Un día estoy bien con Dios, al otro día, que yo no sirvo para nada. Un día, oh sí Señor, te amo. Y otro día, mejor no voy a fregar más con esto. Tiene que ser un solo sentir. El apóstol Pablo les decía, sean sobrios, de un mismo sentir. No permitan la división. Y por último, tener comunión, mi comunión con Dios. Y reitero siempre eso, si me toca repetirlo, en cada predicación lo repetiré. ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios? Porque eso es lo que determina su crecimiento espiritual. Cuando usted toma la decisión de que no, con permiso, yo fue a adorar y me voy a postrar a adorar y voy a buscar a Dios. Una predicación que hoy estaba viendo también de Billy Graham. A mí me gustan mucho las predicaciones de esos predicadores antiguos. Hoy mandé una, pero esa no tiene que ver con lo que voy a decir. Esa buenísima. Decía,
obligue a su carne a buscar a Dios. Porque a la carne no le gusta tampoco. Usted prefiere seguir durmiendo que ni pararse a orar. Y si se para, usted quiere ir al baño. Y si no, usted quiere ir a comer. Y si no, es que tengo que barrer. Y es que tengo... No, entonces usted tiene que obligar a su carne a postrarse de rodillas y a buscar a Dios. Hasta que haga un hábito y tenga una comunión con Dios. Obligarse. Salmo 103. Decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. O sea, David le daba una orden a su carne y a su alma. Primero dijo, bendice alma mía a Jehová y luego bendiga todo mi ser, mi carne, su santo nombre. Oremos, cierre sus ojitos.